Bienvenidos. Hoy retomaremos el genocidio de los Rohingya en Myanmar y cómo las personas en el poder no fueron éticas con las minorías étnicas del país. Myanmar es un país asiático en su mayoría budista, que desde sus inicios ha sido muy problemático, pues ha pasado por dos golpes de estado, uno en 1962 y otro en 1988, dando así a múltiples cambios de gobierno para que tiempo después llegara un régimen militar que permanecería en el poder hasta el 2011. En el mismo año, el pueblo birmano logró consolidarse como un país democrático, pero con mucha corrupción y con rastros de este ex régimen militar. Pero, ¿quiénes son los Rohingya? Estos son una etnia minoritaria musulmana que vivía en los límites del país, que nunca fueron reconocidos como etnia por el gobierno. Dado los cambios que sufrió la política del país desde el 2011, agosto de 2017, se decidió la injusta expulsión obligatoria de más de 600.000 rohingyas del país. En un principio no acataron las órdenes de las autoridades de Myanmar y permanecieron en sus hogares, lo que provocó una brutal limpieza étnica realizada por militares en conjunto con el corrupto gobierno que mantuvo al país desinformado, con la idea de que los rohingya fueron desalojados éticamente, apoyándose en un odio generalizado e impulsado por las autoridades de Myanmar hacia los musulmanes, debido a varios ataques del grupo terrorista ESR, conformado por musulmanes radicales en contra del gobierno, en donde habían integrantes jóvenes de los rohingyas, llegando así a la exterminación y desplazamiento de estas personas, con los siguientes derechos humanos violentados según la Agencia de la ONU para los Refugiados: el de la vida, la libertad de movimiento, el acceso a la educación o al trabajo, entre otros. El problema sigue siendo latente, pues en el 2020 el gobierno de Myanmar aceptó que hubo un genocidio en contra de los rohingyas, mandando su primer informe a la ONU sobre lo sucedido, ofreciendo planes para que no volviera a pasar otro genocidio como este. Además de que dos soldados de Myanmar hablaron sobre lo sucedido para el New York Times. Y ahora mismo un reportaje de la BBC informa sobre un golpe de estado en Myanmar, acusando al expresidente y a autoridades sobre lo sucedido con los rohingyas. Ahora, la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las percepciones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Así que podemos clasificar al genocidio de los Rohingya, que fue un atentado en contra de la ética, llevado a cabo por xenofobia en contra de los musulmanes. Pero esta es la percepción de la población, que lo ve como un acto aborrecible. Y al preguntarle a un joven birmano en una entrevista para RT Español, compartió que expulsar a los rohingyas fue un acto justo, pues vio morir a su padre a manos de estos musulmanes terroristas. Además de que su gobierno estuvo persuadiéndolo para que creyera que los actos en contra de los rohingyas eran correctos y más que justificables. Pero esto no es nada que una desinformación masiva gestada por el gobierno, en donde la ética de los dirigentes del país era más que errónea, basada en una moral y pensamientos religiosos de los cuales Nietzsche no estaría de acuerdo. Este filósofo alemán pensaba que debíamos dejar a un lado los valores normales, morales y religiosas. Nietzsche siempre estuvo en contra de la religión. De hecho, él enunció la frase "Dios está muerto". Nos dice que tener valores y morales basadas en la religión nos somete a una moralidad esclava que provoca un estado de resignación y conformismo. Los birmaneses fueron cegados y adoctrinados por esos conceptos de la religión, haciéndolos sumisos sin que ellos hubieran hecho un juicio ético sobre si lo que estaba pasando era correcto. Además nos comenta que la moral se basa prácticamente en la del señor y la del esclavo, en donde la moral del señor dicta que estos se imponen a los débiles, sin ser piadosos y solamente buscando su bien, y el esclavo es el oprimido, el que se refugia en la compasión, y esto debe desaparecer, como Frederick lo dice, pues no nos deja llegar a la ética. De hecho, lo podemos ver en lo ocurrido en Myanmar. Dándonos cuenta que esto pasó y que si se hubiera evitado esta moral clasista, no hubiera ocurrido lo sucedido. Este genocidio pudo haber sido evitado de muchas maneras, pero una que personalmente creo que pudo haber sido útil hubiera sido con ayuda del empirismo. Esta teoría nos dice que hace falta el conocimiento, pero también la práctica de las cosas. Es importante que se le hubiera educado a las autoridades birmaneses de cómo ser éticos y de cómo no atentar contra los derechos humanos. La responsabilidad ética está muy relacionada con el superhombre, pues tanto uno como el otro nos dice que debemos ser conscientes de las cosas que están pasando alrededor de nosotros, y ahí es cuando entramos para ayudar en la situación. Es como lo expone el Dr. Miguel Ángel Polo Santillán. Cito: esta responsabilidad ética surge de nuestro mero hecho de existir y ser conscientes del mundo en el que vivimos. Si sabemos cómo resolver estas situaciones, debemos hacerlo, pues sabemos que las cosas no están siendo éticas
y esto pudo haber sido aplicado justo cuando la expresidenta o otras personas con cargos políticos altos estaban decidiendo qué hacer con los Rohingya. Una vez entendido estos conceptos de ética y expuestos los argumentos, podemos decir que ninguno de los mandatarios fue ético con los Rohingyas, dado los hechos, pero pudo haber sido evitado con una ética formada desde lo que nos compartió Nietzsche y con algunas de otras teorías filosóficas que se combinan para que al final podamos transformarnos en el mandato ético del que habla Nietzsche. Créate a ti mismo, que toma tanto vivencias agradables como desagradables para poder moldearse, para así ser un humano libre y con un pensamiento propio y ético. Y así acabamos la segunda edición. Gracias.